Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí Excelente, estamos. excelente. Sí, este Elliot que ha estado aquí con nosotros desde el principio en Mindshop, que él fue el que me recomendó platicar contigo, acercarme. Entonces, pues estamos muy agradecidos de tenerte por acá. No, pues muchas gracias y pues siempre es bienvenido platicar y convivir y dialogar sobre filosofía. Excelente, sí. Somos una sociedad joven, apenas vamos a cumplir 2 años el próximo abril, pues digo ya, en los próximos meses. Ahí te estaremos invitando cuando hagamos algo acá por Monterrey. Tú estás aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy a las orillas de Guadalupe, estoy Sí, a 3 semáforos de Juárez. ya. No, pero no hay problema. Algo organizamos para organizar o para juntarnos todos, ¿verdad? Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, sí. Pero Estamos muy con el bien, frío. súper. Te platico un poquito sobre Mindshare, nada más para que entiendas un poco el contexto, ¿verdad? Sí. Nosotros, pues somos, es difícil como definir bien exactamente lo que estamos haciendo. Hemos decidido escoger el título de Sociedad de Conocimiento. Viene en gran parte del trabajo del doctor Javier Carrillo, que no pudo estar con nosotros hoy, pero él ha dedicado una gran parte de sus investigaciones sobre sociedades de conocimiento, comunidades de conocimiento, ciudades de conocimiento. Y yo, pues, él ha sido uno de mis mentores y a través de nuestras conversaciones, nuestro trabajo, acabé aprendiendo. Claro que esta sociedad de conocimiento no es exactamente lo que su investigación llegó, ¿verdad? Es algo mucho más profundo, es algo mucho más complejo, pero ese fue el nombre que a fin de cuentas acabamos acuñando aquí para Mindshop, ¿no? Nosotros somos pues un grupo de maestros que nos dedicamos a la educación continua. Entonces impartimos clases, yo doy clases de filosofía, por lo pronto filosofía griega antigua, ética, introductorias, ¿verdad? Introducción a la metaética, ética normativa, ¿verdad? Ética aplicada, historia de la filosofía griega antigua y empezamos con estética este año. Esas son las clases que yo doy. Tenemos un maestro de matemáticas, tenemos un maestro de historia y tenemos 3 doctores que están dando clases sobre el antropoceno, que sería ciencia climática, ambiental, ¿no? La nueva era, en, partiendo de la geología, pero no solo en la geología, como bien nos comenta Carlos, ¿verdad? Son cambios profundos en todo el ser, ¿verdad? Eso está interesante. Pero bien, y hemos crecido bastante, ya somos 727 miembros por ahí, 720 algo miembros. Estamos por todo el mundo, estamos ya en 27 países y estamos en más de 270 ciudades alrededor del mundo. Entonces, claro, hispanohablantes, todos hablamos español, principalmente latinoamericanos, pero por ejemplo, personas que viven en Europa o en otros lados del mundo, pero a fin de cuentas que hablan español y quieren aprender, quieren seguir aprendiendo. De edades, hay de todos tipos de edades y de profesiones, todos tipos de profesiones. Pero bueno, con este preámbulo, si me permites, empezamos con la entrevista, ¿verdad? A ver, pero bueno, está bien. Sí, si tienes dudas, adelante también, con gusto. No, pero no, adelante, empecemos con la entrevista. Va, perfecto, perfecto. Entonces, tengo preparadas 10 preguntas para ti. Ok. Bueno, 11. Son esencialmente preguntas sobre tu trabajo, ¿no? Sobre lo que me compartiste, tu currículum, ¿verdad? Para que nos compartas un poco, que nos compartas un poco de tu experiencia, de tu conocimiento. Entonces, empezamos con esta. Sobre tu trayectoria académica, ¿qué actitudes y estrategias clave piensas que tiene que desarrollar un intelectual a lo largo de 2 años para avanzar sustancialmente en su campo de investigación? Y personalmente, para ti, ¿cómo has conseguido mantenerte motivado y centrado en tu trabajo a lo largo de los años? Bueno, para empezar, la actitud sí es muy importante y la forma de ser de cada uno, pues, es pelearse con la realidad, pelearse con la vida, pelearse con los compañeros, con los nachos, con lo que está sucediendo afuera. Eh, pero si yo fuera a recomendarle algo a alguien, sería mucha disciplina y mucha paciencia. Creo que lo más complicado para al que le interesa la filosofía, que ya se siente afuera, externo o como el otro, porque lo general es que nadie nos gusta supuestamente la filosofía, Sí, es paciencia con la gente, paciencia con los que no les interesan. Si eres maestro, paciencia con tus alumnos.
En clase, paciencia con tu maestro y paciencia con tus compañeros. Y cuando quieres agarrar un libro de Kant, o quieres agarrar un libro de Aristóteles, o quieres agarrar el Leibniz, el librote y tratar de entenderlo, también mucha paciencia. Entonces, es las 3 P, yo siempre digo las 3 P, paciencia, paciencia, paciencia. Básicamente, tener mucha templanza, tener mucha prudencia, recordando las virtudes de Platón, pero básicamente la paciencia. Y sin eso, ¿cómo lo hacemos? Sin eso, pues nos desbocamos como burros sin mecate y vamos haciendo las cosas que queremos. Y es enfrentar el ego, es enfrentar de que no son las cosas que uno quiere, son las cosas que uno, es lidiando, ponerte de acuerdo con los demás e ir negociando para que no sea solo de un lado. Y de mi parte, eh, tener la disciplina, tener el gusto, tener el amor, es filosofía, es el gusto, es el placer de conocer. El fin último no es conocer la verdad última, el fin último es disfrutar el camino de llegar a ese conocimiento. Entonces, pasan largos periodos de tiempo en que no lees, pasan largos periodos de tiempo en el que no estás trabajando, pasan largos, gracias a Dios ya hay clases, ya tengo trabajo, pero sí, en esta pandemia me la pasé sin trabajo, Fíjate. empezando el 2021, es- y, y de que me pongo a jugar videojuegos, me pongo a ver películas, me pongo a escuchar música, me pongo a platicar con mis amigos, empiezo a hacer podcast de cine, Sí, empiezo, consigo poco de todo. sí, pero es inevitable que agarre el libro de Kant y quiero leerlo. Agarro el libro de Aristóteles, agarro un nuevo libro, un autor que nunca había leído. Vamos a terminar esos grandes volúmenes de Karl Marx, de Capital, que son un chorro. Uy, sí. Entonces, agarrar a Popper, etcétera. Ya a estas alturas, ya es un gusto, ya es más que un hobby, es lo que te apasiona, es lo que te llena, es lo que te mantiene. Entonces, obviamente, es el amor a la sabiduría. Súper. Muy bien. Muy buena respuesta, definitivamente. Sí, el tema de la filosofía muchas veces me topo con personas que traen mucha prisa, ¿no? Como que quieren ya, como dices, ya lograr leer Kant de primera, lograr leer Aristóteles es algo muy complicado, ¿no? Hay una larga trayectoria para poder asimilar esos grandes libros, ¿verdad? O ya se sienten, o ya quieren ser filósofos. Me Ujú. preguntaron en una clase, profe, ¿usted es filósofo? No, 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 no soy filósofo. Bueno, estudié, soy licenciado en filosofía, pero no soy filósofo. No me preguntó eso, me preguntó si eres estudiado licenciado en filosofía. Pero Ya. yo le hice la respuesta larga de que no, es que el filósofo, a partir de los 50, 60 años, con una larga trayectoria, varios libros escritos y Sí. que ya haya Ahí sí ya se podría. reflexionado, Sí. reflexionado y discernido sobre varios temas, etcétera, etcétera, que tenga una larga trayectoria, ya entonces ya podría hablar de un filósofo, o yo considero a alguien que son maestros, etcétera, como un filósofo. Mientras todos nosotros somos estudiantes de la filosofía Por supuesto. o amantes de la filosofía. Muy bien, muy bien. Eh, Vi que hiciste una maestría en educación. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo fue el proceso de toma de decisión al estudiar educación? Y si nos pudieras, por favor, contar un poquito de cómo acabaste en esta maestría y cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Cómo estuvo ese periodo de tu vida? Primero te tengo que decir que, ¿por qué estudié filosofía? Yo siempre quise ser maestro. Desde que estaba en la primaria, cuarto, quinto de primaria, dije, yo quiero ser maestro, quiero estar ahí enfrente, quiero Mm, ser el que hable. En seco también. Pero no quería entrar a la institución normal, a la normal, lo que es aquí la normal, para ser maestro en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública. sí. Quería algo más. Entonces me hablaron de pedagogía, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, haciendo el comercial, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y empecé a estudiarla y me di cuenta que no sabía nada. Y dije, si quiero enseñar, si quiero ser maestro, tengo que saber algo. Y está al lado de filosofía, vamos a meternos a filosofía, para ya por fin saber algo. Y entras y te das cuenta que no sabes nada, sales y te das cuenta que no sabes nada. Y empiezas a dar clases. Yo empecé a dar clases desde el 2004, 2005, empecé con inglés, pero ya estás
más fogado con el trato con los muchachos. Y empecé con secundaria y te digo, empezó el proceso de aprender a tener paciencia. Sí, Es bastante, es un gran choque especialmente cuando eres muy joven. Y como tú dices, tienen la prisa, uno tiene la prisa. Entonces, ya que estudié la carrera y ya que decidí ser maestro, para mí lo más obvio fue acercarme a la educación. Y aprendí bastante, lo que más aprendí es que sí, mi carrera, sí, mi profesión, sí, mi llamado es ser maestro, es estar con los muchachos, pero más que nada es explicar las cosas que sé. Uno lee bastante, uno entiende muchas cosas, o más o menos creo que las entiende, pero si no las explica se quedan guardadas y no sirven para nada. sí. Eso es lo que a mí me llena, estar enfrente, no tanto estar enfrente de la clase, pero sí explicarlo. Ahorita pues ya con todo esto de la pandemia, que ya estamos todos en línea, ya Sí. sé que no hay necesidad de tener al alumno enfrente de mí. Esto de lo virtual funciona muy bien, pero, pero el punto para mí es explicar, comentar. Yo entiendo algo, déjame pasártelo. Tengo un poco de experiencia en este aspecto, déjame pasártelo. Si quieres, obviamente, es libre albedrío, no puedo obligar a nadie. Nada más a mis alumnos que están inscritos al la clase. Ahí sí, no hay otra. Y sí, para los demás no. Sí, Entonces, eh, aprendí eso, más que nada, de que la maestría es lo que me va, la maestría de educación, eso es lo mío, eso es lo que me llama la atención. Y también dando clases de maestría en educación después, posteriormente, es de que la persona que está interesada en esa maestría, aunque lo haga por tener un oficio o por mejorar su calidad de vida, tener un mejor rango en cualquier institución de educación, ya es muy difícil que haga otra cosa y que no lo haga por amor y que no lo haga porque realmente te llena ser maestro. La mayoría, lamentablemente, no estudian la maestría. La mayoría no se meten, no quieren avanzar a tu grado. Y es lamentable, pero también es una reacción de que la mayoría de los maestros no es su vocación, están por otra razón. Y es muy difícil encontrar maestros cuya vocación es ser maestros, estar en el aula, educar, ser pedagogos. sí, sí es una complejidad. La verdad es que te comparto que yo decidí no meterme, bueno, por lo pronto, ¿verdad? Quién sabe en un futuro, pero por lo pronto decidí no meterme a las universidades por ciertas complicaciones. Pero bien, necesitamos, pues sí se necesita mucha gente, ¿no? Se necesita un cuerpo docente numeroso, ¿no? Para que pues, todas las personas que están interesadas, pues ahí sí verdaderamente puedan tener acceso al conocimiento, a las explicaciones, ¿no? Perdón que te interrumpa, Sí, no, claro, queremos por favor. mejorar, queremos mejorar este país y todos los países. Queremos mejorar este mundo, queremos mejorar a la humanidad. Somos humanistas. Nuestro trabajo o más bien nuestra ideología es el progreso y la evolución del ser humano. Entonces, la educación es la base. Sí, Entonces, de una u otra forma, tenemos que ir educándonos y educando a los demás. sí. Entonces, yo, a cualquiera que esté estudiando o que quiera estudiar filosofía o que quiera estudiar alguna humanidad y que no tiene la maestría, adelante, échenle ganas, vale la pena, Súper. creces bastante. No nada más la cuestión, sí, el perfil, el currículum, aunque sea esas ratito, te ayudan bastante. Este, Oye, Edgar, de conozco hecho, mucha gente. alguien preguntó en el público, ¿dónde sería un buen lugar para hacer maestría en filosofía aquí en México? Buenas universidades para maestría en filosofía. Fíjate que, mira, todas las escuelas tienen sus problemas y todas las escuelas tienen Ok, sus sus buenos maestros, fortalezas. sus malos maestros. Hay vacas sagradas y hay maestros que son muy abiertos y muy dispuestos en todos lados. Son instituciones, hay jerarquía, hay poder, entonces hay política también. Entonces, eso es inevitable, y más aquí en México. Bueno, por lo que a mí me ha tocado, es inevitable. Entonces, yo pensaría más bien en,
en lo que te conviene, en cuestión económica, en cuestión del lugar en el que vives o si realmente te interesa mucho, siempre has querido ir a la UNAM y ese es tu sueño, pues adelante. ¿Quién soy yo para detenerte? O sea, ningún político, ningún director, ningún rector, ningún maestro te va a detener. Entonces, adelante. Yo diría que a final de cuentas, pues los maestros sí te ayudan, sí te guían. Pero si tienes las ganas, si tienes la disciplina, si tienes el deseo de entender y superarte, pues no va a importar. Y también, en todas las escuelas hay buenos maestros. Es inevitable también. Entonces, Y también depende mucho del alumno, ¿no? O sea, a veces en un contexto, ¿verdad? Y el alumno saca lo mejor de sí, se sí, esfuerza y sale adelante, ¿verdad? tú has dado clases, estás en un grupo, no sé, 10, 15 alumnos y sabes que solo uno o dos te van a responder. No es la mayoría. Sí, es complicado, es complicado. También está el tema de los extrovertidos, los introvertidos y luego pues hay bastante complejidad por ahí. Y es importante ser paciente. Claro, Recordar, cien por con ciento. los, con los muchachos que son introvertidos, con los muchachos que son extrovertidos, hay que darles su espacio, hay que escucharlos. A los introvertidos, a veces, a mí me sorprendió mucho una clase que tuve recientemente. Los extrovertidos muy analíticos, muy puntuales, pero el introvertido, al contrario, con mucha imaginación. Y en lugar de que el conocimiento sea algo que lo analice desde lejos, lo vivía, lo sufría. Entonces es una persona que la cuestión emocional y su empatía es totalmente Dominante, filosófica. muy Y fuerte, es una filosófico. estética sumamente viva. Sí, ese es otro tipo de experiencia. O sea, Entonces les digo, ok, si tú partes de lo abierto, si tú partes de la imaginación, de lo estético, pues el camino final va a ser lo analítico. Y si tú partes de lo analítico, al final de cuentas va a ser lo estético, lo que vas a vivir en carne propia, cuando esto se convierta ya en algo vivo para ti. mm, Entonces son dos personas diferentes que deberían comunicarse entre sí y dialogar. definitivamente. Muy bien. Bien, entonces, ahora sí, pasando a tu doctorado. ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos y qué sorpresas te enfrentaste, ¿no? ¿Cuánto duró? ¿Cómo estuvo todo esto? Cuéntanos. Es que hay toda historia, doctora, es historia de terror y de miedo. Tampoco los asustes, ¿ah? Porque... Es como un matrimonio, Ok, ok. porque te consume emocional, física e intelectualmente un doctorado. Cuando es un doctorado de verdad, te lleva, te agarra, no es salir, no sales de la casa, es un trabajo, no sales de la casa más que para hacer lo necesario, ir al súper y si tienes tiempo el fin de semana, pues aprovechar ir con tus amigos. Yo cuando estaba haciendo el doctorado, fueron 5 años, fue de me levantaba a las 7, a las 8, por lo general, empezaba ya a trabajar a las 9 y dejaba ya a trabajar a las 6, hacía el descanso para comer, pero es como tener un trabajo. Y eso que no estaba trabajando, imagínate que tuviera clases, imagínate que hubiera trabajado. Tuve esa suerte de tener la beca de CONACYT. El Si no lo conocí. hubiera tenido, hubiera sido totalmente difícil. ¿Y cómo fue el trabajo de la tesis? A mitad, no, a los 3 años de estar trabajando con la tesis, me detienen y me dicen, no, habla de nuevo. Hazla de Empieza, nuevo. no, empieza de cero. ¿Eh? Hazla de Sí, nuevo, pero sí, cambiando la pregunta, modificando algo ahí o cómo? todo, 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 todo. Uy. todo, 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 todo. Entonces y ya no sacaban 2 años, pero tenía que terminarla en un año. Hice una tesis de doctoral en un año. No, hombre. Wow, mis respetos. Y, Horrible, por eso te digo que es una historia de terror. O sea, entonces, tienes que tener mucha comunicación con tu director mm, de tesis y tu director y codirector de tesis se tienen que conocer y por lo menos que también haya diálogo entre ellos dos. Eso es muy importante. Lo otro es de que tu director de tesis, si te deja solo,
si te abandonan, va a llegar en un punto en el que te la van a cobrar, en el sentido de que si no estuvo contigo, no es que haya sido la culpa de él, es que fue tu Tú culpa tienes que acercarte ya. ándale, que te mandé profe, le mandé los trabajos, ¿los leyó? Sí. Un año después, no los leí. Ah. Vamos a No, cambiarlo todo de nuevo. Ah, genial, gracias, maestro. No, 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 no es posible echarle la culpa al director cuando estás en esa situación. Es la culpa de uno que no aseguró de que estuviera contigo. No para que te llevara la mano, pero por lo menos para que te guiara. Eh, pero bueno, eso es lo malo. Lo bueno es todo lo que uno vive, todo lo que uno procesa, todo lo que uno aprende, todo lo que uno expande sus conocimientos, avanzas 5 o 10 años de si no lo hubieras hecho, te digo, ya ni siquiera me gusta pensar en eso, ¿eh? Es como un matrimonio, porque cuando se acaba es como si también se hubiera acabado el matrimonio y ya ni siquiera quieres pensar en tu ex. sí, me imagino. Sí, no, yo digo, yo no he hecho mi doctorado, algún día lo quiero hacer. Échale, tú puedes. Sí, sí lo haré, muchas gracias. Ahora, tuve una experiencia, pues tuve la maestría y me acuerdo que al terminar la maestría, lo último que quería hablar era de filosofía. Yo quería hablar de lo que sea, pero, ¿sabe? Como que es pesado, te saturas. Ya me imagino 5 años. Es como enamorarte, es como un matrimonio, la verdad. Mm. Te enamoras de alguien, rompes con esa persona y ya ni quieres verla en Te enamoras Facebook. de una pregunta. Estás ahí Bloquea, cinco bloquea, años. bloquea. Sí, 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 bloqueas todo completamente. Por ahí va la cosa. Es que, sí, repito, es un proceso muy personal de educación, autoaprendizaje, porque al final de cuentas tú estás aprendiendo. Tienes a tu director de tesis, tus guías, tus maestros, pero tú eres el que vas a realizar la investigación. Súper. Y mira, compañeros se divorciaron, compañeros tuvieron ataques de nervios, compañeros no terminaron o tuvieron que, ¿sabes qué? No puedo, no, voy a hacer el doctorado en 6 7 años. O sea, no es, cuando es doctorado, doctorado. Es así. ¿Y cuál fue el tema? ¿Cuál fue la temática? O sea, el Octavio estudio. Paz. Ah, sobre Octavio Paz. Ok. Un poema en específico, Piedra de Sol, y todo lo que está alrededor de este poema. Son las diferentes variantes, diferentes posibilidades o divergencias que aparecen en el poema. Eh, la poesía moderna, la poesía barroca, Mm. el aspecto académico, el aspecto también filosófico de la modernidad, el romanticismo, el surrealismo, el simbolismo, el modernismo con M minúscula, que es el hispano, este, el arte, perdón, la poesía también mexicana, la contemporánea, el poesía largo, perdón, Súper. el poema largo mexicano, que hay una tradición de poema largo. Y bueno, y también como soy filósofo, pues también le metí los elementos académicos de postmodernidad. Wow. Modernidad y postmodernidad. Sí, Y había necesidad que meterlos porque en el ensayo de Octavio Paz maneja fácilmente esos temas. Hace críticas muy puntuales. A Kant le da a un solo renglón y ya, con eso le basta. Pero es wow. muy puntual la crítica que le hace a Kant. Son- Es un buen lector de Heidegger, es un buen lector de Hegel, es un buen lector de la filosofía moderna y obviamente el existencialismo, que es lo que él vivió, lo que son los 40, 50, 60. Entonces, también todo el movimiento socialista. Entonces, todo eso que te he platicado lo tuve que ver. Fíjate, qué experiencia, ¿eh? Qué experiencia, Edgar. Oye, nos pregunta aquí Mariano de Loera que en qué repositorio está esta tesis. ¿Está pública? ¿Estaría disponible porque le gustaría No leerla? tengo la menor idea. Ok. Una Pero disculpa. bueno, tal No, vez te podrían contactar, mandarte un mensaje, ¿sí? es pública. Perdón.
perdón por interrumpirte, es No, no, no. pública en la biblioteca de mi facultad. Ya, Ahí se guardan todas las tesis y también física y digitalmente. Ya fíjate. ahorita por la cuestión de la pandemia ya no es tan fácil entrar a la biblioteca y revisar las tesis, Sí. pero sí hay un archivo digital que a veces, por lo general, se tarda en actualizarse. Entonces, va a llegar un punto en que sí, digitalmente va a haber acceso a ella. Sí. Yo obviamente tengo el archivo ahí, guardado en una Súper. memoria. De hecho, te iba a decir, cuando esta grabación va a ser para la sociedad, ¿no? Que estamos grabando para aquí, para la sociedad. Pero Sí, eventualmente, con tu permiso, lógicamente, me gustaría publicarla en YouTube. No sé si me lo autorices. Y si te suena, si te interesa, podrías dejar un par de datos de contacto a ver si alguien quiere escribirte o platicar contigo, ¿no? sí, mi correo, no habría Perfecto. problema, mi correo. Bueno, perdón, mi correo a veces no lo contesto. Una disculpa. No hay Eh, problema. ¿E Instagram, quieres, pero, por ejemplo? ¿eh? ¿El Instagram? Instagram, Facebook, Pues, todos estamos en todo. ok, Tumblr, súper. estamos en todos lados. Bien, bien. Aquí hay una pregunta de Juan Pablo Hernández Vega. Dice, Ujú. estoy mezclando las mías con las del público. Se me hace que es algo, Sí, o está sea, más, bien. más agradable, ¿verdad? Dice, pregunta al Sí, es lo maestro mejor. Edgar, en postura como amante de la filosofía, ¿cómo actuarías ante un movimiento antifilosofía? ¿Cómo deberíamos de actuar ante algún movimiento que intente banalizar el amor al conocimiento en sí mismo? Todos los días los veo, cada vez que entro a las redes sociales, todos los días veo eso. Siempre hay un prejuicio. Pues, sí, Y cuando sales a la calle o platicas con tus amigos o tus conocidos, todos, inclusive uno mismo, inclusive entre los mismos compañeros, todos somos prejuiciosos, todos tendemos a reducir. Acuérdense que nuestra mentalidad es siempre limitar, crear una unidad. La ciencia busca crear una ley, una forma de entender las cosas, un solo objeto, una sola unidad. Todo eso se rompió cuando ya por fin descubrimos que el fotón es doble, es dual, es múltiple, es tanto eh, partícula como onda. como onda. Pero en general tenía que ser un Dios, una forma, una ciencia, una forma de entender las cosas, un solo método. Ahora sabemos que se pueden aplicar diferentes métodos, sabemos que se pueden aplicar diferentes disciplinas y que los objetos son múltiples, convergen, son complejos, se abren, se entrelazan. No es necesariamente una unidad. Eh, Así somos, así pensamos. La tarea del filósofo es hacer el trabajo de abrir la mente, la nuestra y la de los demás. Entonces, siempre, la mayoría de los, de lo que encuentras en las redes sociales es un prejuicio sobre alguien más. Todos los memes es burlarse de alguien. Sí. Y eso es hacer un prejuicio sobre alguien más. Como cristalizar una unidad ahí de Así es, etiqueta. minimizar o decir, o sea, no quisiera dar ejemplos públicos o de gente de las noticias o gente de algo que esté pasando ahorita, pero si un amigo comete una equivocación, pues te burlas de forma tóxica con él. La relación que tenemos los hombres en esta cultura regia, Sí, norteña, la es muy madreada. tóxica. Y a veces hacemos memes de nosotros mismos y nos lo mandamos, a veces los alumnos hacen memes de los maestros y se los mandan. Eh, entonces, siempre estamos reduciendo y siempre estamos también negativizando y criticando. ¿Y cómo evitarlo? Educando, hablando, dialogando. ¿Y cuál es la actitud que uno debe tener? Pues de comprensión, de paciencia y de respeto. Eso es inevitable. Esa es la bruja moral que debes de tener y que todos deben de tener y que si no la tienen, pues mm, no es mi decisión, es la de ellos. Sí. Pero siempre hay que respetar. No estás a favor de lo que yo pienso, no estás a favor de mis argumentos, no estás a favor de mis creencias, no estás a favor de las cosas que están sucediendo allá afuera y cómo yo lo interpreto, pues hay que respetar. Sí. No es tolerancia, porque la tolerancia es aguantarse. Mm. Yo, yo aguanto que pienses así, pero no estoy de acuerdo. Y en el momento que pueda, voy a gritarte, voy a enojarme contigo. Cuando ya me den la razón a mí. No, hay que respetar, hay que entender. Por ejemplo, los terraplanistas. ¿Quién está de acuerdo que la Tierra es plana?
hay que escucharlos, hay que entender por qué existe ese fenómeno. Los antivacunas, ¿por qué existe ese fenómeno? Sí, las raíces, las Etcétera, bases, etcétera, de etcétera. dónde viene No hay, todo eso. sí, Sí, no hay que estoy de acuerdo. ir a atacar. Sí, Hay es que... dale. invitar a entenderlos, ¿no? Porque al criticar, al gritar, se cierra la puerta, ya nadie habla, se queda un silencio y eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que abrir los Y diálogos. sí, y si eres filósofo, y si quieres no bien ser filósofo, eres científico. Y como científico, eh, tu búsqueda es entender. La tauromaquia también es, no vas a apoyarla y no vas a ir a matar un toro y no vas a ir a pagar para ver cómo matan un toro, pero sí entender que hay una estética. Sí. Hay una estética en todo. Sí, a los mexicanos somos muy barrocos, los mexicanos. ¿Somos muy qué? Barrocos. Nos Barrocos. gusta que Mm. se llenen las cosas, como en la comida, por ejemplo. Que es Salsa. atasque. Sí, Salsa, queso, mayonesa, mostaza, si es hamburguesa, si es taco que está así bien, bien grotesco. el horror del Eso, vacío, dice Mariano. Horror vacui, ¿verdad? El horror vacui. Oye, Edgar, más un entonces, paréntesis. Ya encontraron sí. tu tesis. Ricardo Pérez Valero nos hizo el favor de compartirla por aquí. Ahí encontró una en el chat. Ahí puso. Ah, qué bueno. Sí, aquí está. De Piedra del Sol de Octavio Paz. Diferentes La liga por- aproximaciones a Piedra del Sol, ahí está. Súper. Incluyo Oye, también el texto ujú, del poema, Piedra del Sol. bien. Digo, mi próxima pregunta era precisamente esto que estábamos platicando, ¿no? Sobre tu especialización y tu tesis. Cambiando un poquito el tema, pero no Sí. tanto, ¿verdad? Vi que fuiste creador de talleres, pero no talleres exactamente filosóficos. Igual lo podrías platicarnos un poquito sobre talleres de fotografía, de lectura, de cine. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo funcionan y qué material? No sé si son vigentes todavía o Ah, ya, cómo ya, ya fueron, ya fue hace fueron. tiempo. Pero a veces somos muy inquietos, a veces nos gustan el filósofo le tiene que gustar todo. Nos gustan tantas cosas y queremos entender todas las cosas. Entonces andamos en todo, o sea, anduve en cortometrajes, eso nunca lo voy a poner en el currículo, pero pues anduve en cortometrajes, ese tipo de cosas. Entonces, sí, cuando estuve dando clases en prepa, no podía quedarme quieto. Veo la cosquilla de los muchachos y digo, vamos a hacer un taller de foto. Y 15, 20 alumnos dicen, sí, sí, yo quiero aprender fotografía. Y traigo mi cámara profesional y todos aprendemos con ella. Dale. Fueron unos 3, 4 años que hice ese taller. De lectura también lo hice. Eh, y pues también los pequeños cursitos, los pequeños, Cursos ¿cómo le podríamos breves. llamar? ¿Eh? Cursos breves, pero Sí, ¿cuántas semanas? cursos breves sobre, pues, filosofía, sobre posmodernidad, sobre lo que es la poesía, sobre el lenguaje, por las cosas que estaba estudiando en el doctorado y por la necesidad de un currículum para tenía que dar ponencias, tenía que dar talleres como parte del currículum para poder aprobar. Este, pero el punto es que no te puedes quedar quieto. Sí, me ha Y pasado. eso es bueno, o sea, si no inicio un club de lectura y si no estoy haciendo una actividad o escribiendo, desarrollando, tratando de escribir los 3, 4 libros que tengo ahí guardados, estás leyendo un nuevo texto o te estás poniendo de acuerdo para hacer otro proyecto con alguien. Este, es bueno tener la mente inquieta y hay que tener cuidado con los vicios que te hacen que la mente se duerma, ya sea las redes sociales, ya sea la tele, ya sea las drogas, quieras o no, si te duermen un poquito. Claro, Hay que tener cuidado con todo eso. 100%. Eh, hay que tener la mente, yo le pido a mis alumnos, ustedes deciden, es su cuerpo, pero hay que tener la mente bien despierta porque esto no es fácil. Son libros nada pedagógicos. Mi trabajo es hacerlo pedagógico para que lo Ajá, puedan tomar. claro. Son cavernas de palabras. Son textos totalmente difíciles, Sí, entonces se requiere que estés bien despierto. sí, definitivamente. De nuevo, el tema de la paciencia, ¿no? Se está esa prisa de quererse meter.
No, es bien complicado. Oye, y digo, y si nos puedes compartir un poco en qué estás trabajando hoy, porque digo, me identifico mucho con lo que comentas, ¿no? Yo también le entro a todo y con todo, ¿verdad? Y no me da miedo empezar 3, 4, 5 cosas, pero a menudo me volteo a ver y digo, tengo que cortar, tengo que quitar algunos proyectos, tengo que enfocarme, ¿verdad? El tema del enfoque siempre es un tema para los que somos así hiperactivos, llamémosle, ¿no? Pero bien, ¿en qué estás interesado ahora? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, lo que son proyectos personales de libros es uno de arte, es arte. Fíjate que es muy difícil encontrar un texto que te explique la estética del arte plástico, todos los cambios que hubo en el moderno hasta el posmoderno. Tuve un diálogo con una alumna una amiga, bueno, una conocida, que en las clases en la escuela no le estaban enseñando cómo era el proceso de uno al otro. Y dije, pues es más fácil, este, te lo comento, te lo platico, pero estaría padre hacer un texto que explique el impresionismo, al impresionismo, el expresionismo, el postmodernismo de Duchamp, que ahí ya nace la posmodernidad, el surrealismo, el simbolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nace con William Turner, en esos sketches que hacía y en esas nevadas y tempestades que pintaba, en las que ya nada más hacía la silueta y ya no aparecía de forma, el objeto de forma natural, le aparecía una impresión, y ahí nace la impresión. Entonces, y luego hasta la actualidad, hasta llegar al icono, hasta reconocer una sola imagen y ya sabes que se refiere a esto, como los anuncios. McDonald's, ves los dos aros, Sí, sabes que es McDonald's. identificas automáticamente, sí. A ese nivel. Entonces, no hay texto, no he encontrado un texto, por lo menos en español, y Mm. estaría bueno hacerlo. Eh, este, ahí va. Súper, súper, qué bien, qué bien. Y en filosofía a mí me interesa mucho juntar la ética y la estética. Mm. Eh, Se conoce como teorías son de los, valor, ¿no? O sea, hay quienes lo agrupan, ¿no? Teorías de valor. mira, ya desde mi punto, desde mi argumento, desde mi punto personal, Claro. eh, pues la estética es lo que somos, lo que nos hace decidir cómo somos, quiénes somos y qué hacemos. Yo divido la ética como el por qué o la esencia y la moral como el qué, el acto. Eso lo aprendí de un maestro que en paz descansa, Pedro Gómez Danés, un saludo que me ve desde allá. Un gran maestro de ética y metafísica que tuvimos ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Mucho de lo que aprendí, bueno, de él. Y eso es lo que somos. Y la estética es cómo percibimos el mundo y cómo le damos. Por ejemplo, ¿cuál es la estética del mexicano? Ya la comenté, lo grotesco, que se llene. Gracias al barroco de las iglesias que llegaron, cuando los españoles construyeron sus iglesias. Y esa facilidad de irnos de lo cotidiano a lo salvaje, inmediatamente. En las calles, muertos, balaceras, etcétera. La sangre es muy cotidiana, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Las protestas, bla, bla. De volada, saltamos. Sales a la calle a partir de las 9 de la noche en sábado y en un depósito hay bronca. En un bar hay bronca. En Sí. la calle, en el tráfico hay bronca. En el banco hay bronca. En cualquier fila hay bronca. En el HIV, con la cajera hay bronca. En el Oxxo también, porque nada más hay una caja. Y están los dos ahí dando vueltas. En lugar hay dos cajas y hay dos y nada más hay uno atendiendo. Entonces, nos encanta. Saltamos fácil. Somos muy emotivos. Somos muy pasionales. Lo saltamos bastante. Esa es nuestra estética. Es nuestra cosmovisión también. ¿Cuál es la cosmovisión? La común es la que se piensa en el centro del país. Chinga primero para que no te chinguen a ti. Entonces, eso es estética y ética al mismo tiempo. Es una cosmovisión, cómo percibimos el mundo, entonces, cómo son.
Y bueno, mi intención es así unir esas dos posturas, esas dos Interesante. ramas de la ciencia filosófica. Y a largo plazo, pues, a darle la teología, porque de la teología estamos en pañales. ¿De la qué? Teología. Teología. Ya. Nadie distingue fe, creencia, espíritu, alma, este, fe, esperanza, creencia, la tienen todo mezclado y ya Está no todo sabemos mezclado. qué es qué. Ok. ¿Has Y estudiado es lo, teología? ¿Te interesa la teología? Sí de, de forma, o sea, uno agarra el libro, hace la lectura de la teología. Ahorita la teología analítica está de moda, este, que ya es la teología que ya está aceptando todos los avances científicos. Es un progreso, es un progreso, pero no es algo que se da en la protestante, Mm, que ella sí acepta, obviamente, los avances de la ciencia, pero la católica todavía está con su dogma. Pero bueno, es aceptable, es necesario también para ella, porque si no deja de existir, deja de ser la Iglesia Católica. sí, es verdad. Como, como ya había comentado, toda institución hay poder ahí, entonces Sí, tiene que el mantenerse. poder, está su política, está todo ese tema. Oye, cambiando un poco al tema del, digo, sistema educativo. ¿Cómo es el sistema educativo mexicano y cómo crees que se va a ir transformando? Digo, es un momento retador, extraño, podemos decirle a nivel global, ¿verdad? Por la pandemia. Pero en México, ¿cómo has visto la educación tú que estás adentro de una institución? ¿Cómo te ha La ido? educación es necesaria. El maestro y el alumno se pueden adaptar. Yo empecé dando clases en línea y me sentí como en un podcast, porque no le puedes pedir a los alumnos que prendan la cámara. Entonces nada más estás viendo o su nombre o una foto. Sí. Y nada Sí, más es se una les hace experiencia extraña, sí, ¿verdad? Sí, fría, sí. fría. Porque no hay respuesta, no puedes ver a los ojos, no sabes si te dicen que sí o que no, o sea, a lo que estás pensando, a lo que estás diciendo, si te O si entienden está o si no. dormido ahí, está acostado ahí a un lado. ¿Qué es lo más probable? Yo lo haría, si fuera alumno, yo lo haría. Yo estaría jugando Nintendo con los audífonos oyendo la clase, y si oigo mi nombre, y ahora sí le pongo atención. Sí, es Eso yo complicado, es estaría. complicado. Hay que estar constantemente, yo siempre hago preguntas, siempre estoy ahí preguntando. Es complicado. Pero también estoy de acuerdo, no puedes obligar, oye, prendan, o sea, es un tema de invasión de privacidad, ¿verdad? Tú lo has dicho, tienes que cambiar tu forma, tienes que adaptarte. Tiene que ser una clase totalmente diferente. La clase de que se para el maestro y media hora o más de media hora da un discurso, que es lo común en filosofía, pues ya no se puede, no es posible, porque nadie te va a escuchar, nadie te va a entender y todos van a estar dormidos y es una clase aburrida. No, tienes que estar platicando con ellos, Preguntando. tienes que dar la oportunidad de que se expresen, tienes que dar dinámica para que haya preguntas y respuestas y que entre ellos se puedan comunicar también Sí, y escuchar. Más que nada escuchar, porque si escuchas sus intenciones, sus dudas o lo que les llama la atención, por ahí te puedes ir. Si sus dudas son existencialistas, o sus dudas son de conocimiento, o sus dudas son sobre feminismo, sus dudas son sobre, etcétera, por ahí te puedes ir acomodando para darles el espacio para comentar sobre eso y que darles espacio para que comenten sobre eso. sí, Entonces, regresando a las instituciones, sí. el maestro se puede adaptar, las instituciones se pueden adaptar. Las normas, la burocracia, eso siempre va a ser lento y eso siempre va a estar ahí deteniendo las cosas y hacer que las cosas sean rígidas para el alumno y para el maestro. Es inevitable, pero mientras que el maestro se pueda adaptar, es posible. Bien, bien. Sí, grandes retos que se están enfrentando, ¿no? Pero bueno, yo creo que van a dejar muchos aprendizajes. Edgar, vi que tuviste clases de ética profesional. Me dio curiosidad, ¿qué temáticas ven en esta materia? Y nos podrías hablar un poco sobre la importancia de la ética profesional en el mundo en el que estamos. Yo hice trampa, hablé de ética. ¿Cómo? Yo hice trampa. Yo hablé de ética. ¿Hiciste La, trampa? ¿Hablaste de ética? No la hice- entendí.
hice trampa, y no, no hablé de ética profesional, hablé de ética en sí, Ah, en ya esencia entendí, de ya ética. entendí. Tú diste clase de ética, se llama. Y yo di clase de ética, Ah, ya, ya, porque ya. es lo que somos, es cómo respondemos, es cómo vivimos, es cómo percibimos el mundo, Más es allá de lo cómo te profesional, sientes. ¿no? Sí. Y si tú eres una persona con una brújula moral bien establecida, vas a ser ético en donde Claro. sea, vas a ser ético en la Sí, calle, en tu casa, sí. en el trabajo. Eh, Somos filósofos, buscamos la esencia. Y esa esencia es abierta y múltiple y compleja, como es el ser humano. Entonces, ahí yo fui directo. No, muy La bien. esencia. Honestidad ante todo. Qué bien. Y a partir de ahí ya es la dialéctica platónica. A partir de ahí ya ahora sí, todo lo demás. Cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos en la escuela, cómo somos nosotros perdón, en la casa, cómo somos nosotros en la escuela, cómo somos en la calle, en el tráfico, en el trabajo. Es imposible ya, como están las cosas con lo que es las redes sociales y la facilidad de que la gente puede denunciar, ya es imposible que andes acosando a la gente, que andes tratando mal a la gente. Tengan mucho cuidado con eso. Definitivamente. Porque antes sí, antes era muy común. Toda institución, en aula cerrada, en oficina cerrada, era muy fácil la cosa. Era muy común también. El acoso. Eh, en la escuela, el acoso era muy común. No, no sé, escuela pública, Guadalupe, centro de Guadalupe, entrar al baño de los hombres era no, no, Wow. no, no. Fíjate, No, qué cosa. no. Entonces, era aguantarse ir a la casa. Y a la salida, tener cuidado también. O sea, es increíble. Eso era lo normal. En Se mi normalizó. generación, eso era lo normal. Y en mi comunidad, eso era lo normal. Imagínate qué clase de padre, madre es o qué hace para que tu hijo de 7 8 años haga cosas a otros niños. Sí. ¿Dónde aprendió? Sí. Increíble. Y se normaliza. Es horrible eso. Pero bueno, son historias de terror de la infancia. Definitivamente, sí, no, pero es importante decirlo con todas las palabras, sin nada de, ¿verdad? Sin nada de censura. Es una triste realidad. Noté también, Edgar, que has estado muy involucrado en el tema de inglés, ¿no? Has estudiado mucho inglés. ¿Recomendarías a las personas que están aquí escuchando con nosotros que no dominan el idioma, que lo deberían de empezar a estudiar, que se esfuercen a estudiarlo? ¿Y cuál sería tu razón principal, tal vez personal, cómo empezaste tú con estudiar el inglés y alguna razón para que ellos, por qué lo deberían de hacer, ¿no? Las razones, ¿no? Mi mamá me obligó a estudiar inglés cuando estaba en la secundaria. Así es. Y se me dio el inglés Se te dio. porque a mí siempre me gustó la música en inglés, los Beatles, los Rolling Stones, Aerosmith, Guns N' Roses. Cuando tuve acceso a la música, Guns N' Roses, Apetito por la Destrucción, Sí, uff, el buenísimo. 88, 88, 89. Y eso pues me dio acceso a toda la música en inglés que estaba sucediendo, 80, 70, 60 y hasta la fecha. Pues yo prefiero la música en inglés. Entonces me dio muy fácilmente aprender inglés. Entonces termino la prepa eh, y pues aparece la opción de dar clases en inglés. Entonces uno empieza con esas clases en inglés en escuelas. Bueno, en esa época en la que todavía no necesitabas un título para dar clases en inglés, Fíjate. en el 2001. eh, pero estamos, bueno, bueno, yo estoy aquí en el norte, tú también, y no sé cuántos de tus compañeros, los alumnos están en el norte. Sumamente necesario el inglés. Sí. Eh, no nada más por la cuestión de trabajo, porque fácilmente puedes irte a Texas a estudiar, o irte a Florida, o irte a California, o más arriba, no hay problema. Sí. O irte a Inglaterra, irte a Canadá. Sí te abre Este, muchas puertas, ¿no? Se te abren las puertas, pero abres tus puertas también.
leer, hay mucho libro y hay mucha información que solo se da en inglés, porque es el lenguaje universal en Internet. Entonces, es entender mucha de la ciencia, mucho del conocimiento, mucho de las revistas académicas, está en inglés. Sí. Sumamente recomendable el inglés. Mínimo, si vas a tener dos lenguas, mínimo el inglés. La tercera, pues vete al francés, vete al alemán, depende de las cosas que te interesen. Si es ingeniería, pues el alemán, si es ciencias sociales, el francés, Sí. si lo tuyo es el japonés, adelante. Eh, Hay mucho, hay mucho. El italiano, el portugués y el francés se parecen mucho, son lenguas romances, entonces es más fácil. Eh, pero si le dan también a la filosofía, no se olviden del latín y del griego, que también Cien por ciento. estamos muy débiles. No, no. Aquí en México hay buenos maestros de latín y griego. Yo tuve muy buen maestro de latín y griego. No podría decir que estamos débiles, pero no es común. No es común encontrar un buen maestro de latín y griego. De latín y griego. O Entonces, sea, si buscan trabajo y les interesa las humanidades, es una muy buena oportunidad porque las universidades están buscando maestros de latín y griego. fíjate, hay mucha demanda, no hay oferta. Sí, sí, ¿no? Falta Oye, maestros de Edgar, latín. ¿nos podrías hablar un poco del proyecto? No había mucha información, pero se llama el proyecto Global Ágora, que estabas desarrollando con un doctor. Ah, eh, ese es el pensamiento complejo de Edgar Morán. ¿De quién? De Edgar Morán, Edgar Morán. filósofo, sociólogo de los 70s, 80s, 90s, todavía los 2000s, eh, publicó El Método, eh, una obra de 6 volúmenes. Eh, y, e hizo el Instituto del Pensamiento Complejo. Instituto del Hubo Pensamiento una, Complejo. sí, sí, ahí lo pueden googlear. Estaba un doctor argentino, Raúl Domingo Mota. Él invitó a la universidad a que hubiera un vínculo y lo mandaron directamente a filosofía, al colegio de filosofía. Ningún Directo. maestro le hizo caso, pero sí, un maestro jubilado sí le hizo caso, Mario Aguilera, un maestro también de la facultad que ya está jubilado. Hicimos un pequeño proyecto de aplicar el pensamiento complejo de Edgar Morin, perdón, en, en la academia. Eh, Hicimos publicaciones, hay unos 2, 3 libritos que publicó la UNL. eh, También se trabajó en la normal superior, aquí de Nuevo León. También se trabajó en hacer el cambio de currícula, perdón. Este, Nosotros como alumnos fuimos un grupito de 7, 8 compañeros. Yo era el más joven. es- y pues trabajamos haciendo el trabajo de hormiga, el trabajo de estar leyendo, de estar redactando. Lamentablemente no todo se publicó. Ahí tengo, igual ya lo borré, igual ya desapareció en un disco duro Un disco que ya, duro que está por ahí. que ya sí, que se echó a perder o se mojó. Pero sí, sí, redactamos bastantes cosas y se desapareció. Les recomiendo mucho la lectura de Edgar Morán, Edgar Morán. más que nada porque ayudó a renovar o mantener la postura de la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad en los 90. Muy recomendable. Eh, y bueno, pues Edgar Morán, amigo de Cornelius Castoriadis. Si les gusta la filosofía griega, tienen que leer a Cornelius Castoriadis. También amigo y Cornelius Castoriadis, pues muy amigo de Octavio Paz. Todo lo que sabía de los griegos, o más bien, se lo comentó Cornelius Castoriadis. Entonces, también fue una vuelta, eh, por algo me gusta Octavio Paz, por algo empecé a leer a Octavio Paz, porque al conocer a Edgar Morán, eh, me manda directamente a leer a Octavio Paz y empecé a leer su ensayo, me enamoré del autor y leí todo su ensayo en unos 3, 4, 5 años. eh, y todavía terminé la carrera. Pregúntame
cómo me fue con Hegel, cómo me fue con Heidegger. Uy, Este, no, pero ¿por qué? Porque pues uno termina leyendo lo que a uno le gusta, lo que a uno le interesa. sí, Cuando te lo obligan, pues es muy difícil es meterse. diferente. Sí. Eh, pero bueno, por eso hago la relación, porque pues, ahí nació el gusto por Octavio Paz. Entonces ya cuando me mandaron, cuando tenía que escoger una tesis, ¿cuál es el autor que más he leído? Que lo tengo de 0 a 100 leído, pues Octavio Paz. Octavio Paz. Adelante. Y no escojan un autor con tanta bibliografía. Buena recomendación. Y que sea Bien. doble, ¿Mm? o sea, es ensayo y es poesía. Ya, doble, Sus volúmenes doble sencillos capa. son muchos y su poesía es un gran volumen. No manches, pues desarrollaste una lectura muy profunda. Bien. Oye, bien, Edgar, tengo dos preguntas más. Estas son sobre Mindshop. Sería como como pedirte algunas recomendaciones, tips, consejos, ¿verdad? Y después voy a abrir a que el público nos haga un par de preguntas más. Aquí hay un par de preguntas del público. Bien, entonces, la primera es que, o sea, una pregunta sobre Mindshop, ¿no? Nuestra sociedad de conocimiento. Pienso que la gente hoy en día no se toma el tiempo de cuidar a esos árboles que tardan cientos de años en crecer, ¿verdad? Además, muchos pensadores se han metido en problemas al estudiar y enseñar filosofía a lo largo de los años. Ahí tenemos varias historias. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad tener un impacto significativo y para permanecer relevantes en el mundo sin compartir dicho destino, ¿no? Como el de Sócrates, ¿no? Como tuvo el fin Sócrates en Atenas, mientras nos mantenemos independientes de agendas privadas y gubernamentales, ¿no? ¿Qué nos recomendarías en ese frente? Eh, Enfrentarte al mundo como está ahorita es hacer lo que todo el mundo hace. Eh, si quieres vivir haciendo, tomándote fotos, tomándote selfies, siendo bonito, ir al gym, aguas con la violencia, hacer escándalo, eh, ser un objeto, no quiero decir objeto de burla, pero sí un objeto, una persona pública, y una persona famosa, una persona con influencia y ser un influencer, pues tienes que hacer lo que hacen estas personas. Y no creo que sea lo que nosotros queremos en filosofía. Esto nunca consideraría que la filosofía es para todos, en el sentido de que todos la van a apreciar. Requiere, así como la poesía, la filosofía requiere saber cuáles son las letras pequeñas, entender, conceptualizar, abstraer, argumentar. Les presentas, al público en general les presentas una complicación y no se van a detener a ser prudentes y a ser pacientes. Nosotros hacemos eso, ellos no. Y no tienen por qué tampoco, no hay nadie que les exige también eso. Desde mi punto de vista, muy personal, esto es lo que funciona. El trato de persona en persona. Eso es lo que realmente funciona, porque así puedes, las personas no van a escuchar, la persona sí puede escuchar. La persona sí es capaz de frente a frente, bueno, en línea, pero a Digitalmente, frente a nivel, frente. así es, pero a nivel de individuo, para poder dialogar, para establecer contacto, establecer empatía, conocimiento y respeto. Solo así es posible. Eh, no sé si sean religiosos, pero Jesús de Nazaret no disfrutaba andar de que Claro. tener a las 500,000 personas escuchándole, prefería una a la vez. Su trabajo era uno con uno. Bueno, según ciertos apócrifos. Entonces, este, es de poco en poco.
uno con uno. No es la mayoría. Vas a un salón de filosofía y son 10, a lo mucho 15 alumnos. No son 30, ni 40, ni 50. Por semestre, por generación. Mm. Vas a otra carrera, vas a carrera de ingeniería y son 30 alumnos por salón y son como 10 salones, 5 salones. Es totalmente diferente. Todo este mundo es pragmático. El dinero es lo que mueve a las personas. La ética no es hacia la espiritualidad, la ética es hacia lo material. Tú no escoges el trabajo, pero no estudias para tener un trabajo en el cual vas a ser mejor persona o para contribuir a la sociedad o para brindar un servicio, sino para ganar dinero y mejorar tu clase social. Nietzsche nos anunció eso, nos advirtió eso y, y poco lo escuchamos. Ya nadie tiene los mismos los valores cristianos, que bueno, los de su época. Entonces, para mí, este es el trabajo, de persona en persona, de poco en poco, conocidos, amigos, hacer una invitación abierta. Gracias a Dios existe el internet y puedes hacer una invitación abierta a los de Chile, a los de Argentina, a los de Perú, a los de Venezuela, Colombia, etcétera, España. Inclusive puedes hacerlo en inglés y también trabajas, y ahora sí más amplio. Entonces, esa es mi perspectiva. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y digamos que, y otra sobre Mindshop. Imaginemos que nuestra sociedad cumple esta visión, ¿no? Duramos una cantidad considerable de años, ¿no? Duramos mucho tiempo. ¿Qué mensaje mandarías a las futuras personas que van a estudiar filosofía, ¿no? Imagínate que estás mandando un mensaje hacia el futuro. Una persona que está empezando a estudiar filosofía. ¿Qué recomendarías, ¿no? Primero Salir. preguntaría si todavía están leyendo a Kant. Ya el mensaje no vuelve, nada más va. Perdón. De que no lean a Kant tanto. Aguas con los kantianos. No, perdón. Eh, al futuro. Eh, es que sí, es más que nada, cuando uno piensa en el futuro, es la pregunta. ¿Cómo es allá? ¿Cómo son? ¿Cómo estamos? Ujú. ¿Seremos ya cibernéticos? ¿Tendremos ya implantes? Eh, pero la tendencia humana es el descontrol. Cada vez somos más. Entonces, o uno, el planeta nos obliga a ser menos, o nosotros aprendemos el autolímite y aprendemos a ser suficientes, no a ser tantos como somos. ¿Qué le comentaría qué le preguntaría? O más bien, no sé. A veces sí, no sé. Porque no, digo, Los el, futuros estudiantes, ¿eh? el camino se hace al andar. Entonces, eh, creo que sería más que nada una disculpa de que las cosas no sucedieron como nuestra generación no hubiera querido que sucediera. Que tampoco, que también tengan la mente abierta, porque nosotros heredamos, no creamos las circunstancias, heredamos las circunstancias. Y ellos también van a heredar las circunstancias que nosotros vamos a crear. Y que lo real es esto. Lo real es esto. La lectura es importante y es necesaria y hay que trabajar y hay que leer mucho. Pero la experiencia, eso es lo real. No lo olviden. Eh, y que si algún día regresa la ética, regresa la ideología la teoría de las ideas de Platón, regresa el aristotelismo, el silogismo, o la patrística, o lo medieval, o regresa Descartes con el o sea, regresan las teorías, vuelven a renacer y se convierten en la discusión popular que va a estar en las redes sociales de esa época. Que inventen una máquina del tiempo que me lleven para allá.
Me encantaría estar en eso. Que se hagan así populares, ¿no? Porque no me gustaría estar en esa época en la que no había penicilina. Claro, claro, claro. Cuando No, apenas se mejor eso. publicaron las meditaciones de Descartes. O antes, ¿no? Sí, no. Es muy difícil esa pregunta. Sí. Eh, Imagínate todas las posibilidades de... Como estamos ahorita, hace 2 años te hubieras imaginado tú que habría pandemia No, y que todavía estuviéramos aquí encerrados, entre comillas encerrados, porque la mayoría está afuera, no te hagas, no se hagan. claro, claro. Sí. Es muy Este, complicado, muy complicado. Pero y bien, que, digo, bueno, anticipándonos un poquito algunas, digo, pienso que también el rol del filósofo es ver qué se viene, ¿no? Qué se viene por delante, qué vamos a enfrentar. Pero bueno, tal vez algún día desentierren estos videos y los vean ahí muchísimos años en el futuro. perdón, y hablando de filosofía, eh, apertura, ábrense, no sean prejuiciosos, no se cierren. La tendencia de la mente es cerrar, unificar, que haya enjuiciar las cosas en una sola cosa. Pero bueno, si ellos ya saben algo mejor que nosotros, qué bueno, pero lo que ahorita nosotros sabemos que pues, así no son, así no es la realidad es compleja y es abierta. Entonces, ojalá que haya en esa época metodologías que propicien la mentalidad abierta, no cerrada. Buenísimo. Muy bien. Muy buen cierre. Bien, Edgar, muchísimas gracias. Vamos a tomar aquí, creo que hay un par de preguntas más. Una viene de Héctor Lozada. Pregunta para Edgar. ¿Considera que existe que existe una barrera socioeconómica para estudiar filosofía, para el estudio de filosofía? Y si la respuesta es No, afirmativa, ¿cómo se podría eliminar? ¿No? no, si existiera, no, yo no, soy clase media baja. No, no, para nada. Y tuve compañeros de clase baja. No, no, no. Este, está hay universidades públicas, sí se puede. Eh, También hay ser autodidacta, o sea, bueno, ser Ser autodidacta autodidacta. es básicamente el método ideal para el filósofo. El maestro termina siendo un guía para que darle herramientas para que el alumno termine siendo autodidacta. Ese es nuestro trabajo. Que puedan seguir Porque aprendiendo. yo ya entendí a Kant, yo ya comprendí a Aristóteles, yo ya comprendí a esos autores. Ahora es tu trabajo hacerlo. Entonces, Claro. todavía estos elementos. Te puedo decir la esencia del autor y del libro y de la Pero teoría, cada quien tiene que. Sí, pero no hay no va a ser, sustituto para la ¿eh? lectura y la comprensión, ¿verdad? El entendimiento. Sí, No va a ser real y no va a ser significativo ese aprendizaje para ti, a menos que tú lo entiendas claro, por y hagas supuesto. ese proceso. Sí. Entonces, no, para nada. Eh, Ahí lo tienen, habrá, ¿no? ¿eh? No, no, diciéndole al público que ahí tienen la respuesta, que no hay una barrera socioeconómica como tal. Habrá limitantes eh, este, en ciertas oportunidades eh, porque es normal, porque es el sistema en el que vivimos. Entonces, es difícil conseguir eh, el sustento a veces cuando eres maestro. Y es muy mal pagado en este país. Y en general, en todos los países es muy mal pagado, en general. Sí. Eh, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el alumno que quiere ser filósofo y quiere hacer filosofía por lo material, no, realmente no le interesa la No es el filosofía. fin. Sí, 100%. Otra pregunta, Edgar. Viene de Daniel de la Rosa. Dice, ¿se puede usar la filosofía para desnormalizar la violencia en México y Latinoamérica? Volviendo al tema de la violencia. ¿O cómo se podría usar? Una pregunta complicada. Sí, porque pues está Hume que nos dice que todos somos malos por naturaleza y la violencia es totalmente inherente a nosotros. Ay, ay, y el ay. gobierno, Y y el si Estado y tienes el razón. gobierno sacar el garrote y darnos cuando nos pasamos. Pero eso es Hume. Ya en la actualidad hay que reconocer que el ser humano sí, tiene todos sus elementos negativos y positivos. Es tanto social como antisocial. No nada más es social por naturaleza. El ser humano es también antisocial. Queremos estar solos en nuestra casita y no interactuar con los vecinos.
o somos tímidos, o somos introspectivos, o nos caen mal todos, nos caen gordos todos, lo cual es normal también. Hay que equilibrar. La filosofía, Equilibrio. claro que nos puede ayudar, porque la filosofía nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender la realidad que está allá afuera, las circunstancias que están sucediendo. Y entender que en nuestra capacidad, en nuestras limitantes, hacemos lo posible. Yo como maestro hago lo posible para hablar de prudencia, de paciencia, de templanza, y dar estas herramientas a los alumnos para que ellos repitan. Cuando lo hicieron conmigo, mis maestros, yo lo hago con mis alumnos. Somos humanistas. Lo dije al principio, nuestro ideal es la evolución humana, el progreso. Y nuestros servicios, educar. Muy bien, Edgar, muy bien, estoy de acuerdo. Aquí cerramos con este comentario y pregunta de Luis Monsiváis. Dice, la filosofía de Edgar es muy actual. Lo que nos surge como sociedad es paz, no violencia, entre paréntesis. Excelente respetar los orígenes y bases de las ideas contrarias y entenderlas y respetarlas. Y en ese contexto va la pregunta. ¿Hasta dónde considera si es posible conectar estos artistas que nos comentaste y formar estos artistas y formas de pensamiento contrarias y utilizarlos para construir nuevas vías de desarrollo? Tal vez un poco por lo que comentaste hacia el futuro, de que que deben haber mecanismos para abrir la mente. Digo, está un poco compleja la pregunta, ¿no? Abarca bastante. No, pero sí hay una necesidad hay una urgencia. Mm. Es que el mundo está como está porque nada más nosotros lo vemos como está. Y, y yo no soy el presidente, yo no soy el director de una institución, yo no tengo control ni poder sobre nadie. Porque al final de cuentas también el control y el poder es una ilusión. Ellos tampoco lo tienen, es nada más la, la ilusión que existe, que nosotros hemos aceptado por el famoso contrato social, de que hemos nacido como mexicanos, entonces aceptamos la mexicanidad, aceptamos el país, etc. ¿Cómo se justifica el poder? Pero bueno, no nos metamos en política todavía. Sí, una pregunta más larga. Aparte ya vamos a acabar. Sí, sí. Sí, hay que interactuar. Sí, esto que tú estás haciendo es parte de lo que es Manshop, es una forma de poder entrelazar lo que es la perspectiva filosófica, la intención de mejorar nuestra humanidad, de ser mejores, de saber, de aprender, de conocer, de entender, eh, ante los demás, ante esta realidad, ante esta situación, esta complejidad en la que estamos viviendo, en Sí. la que es común es común la agresión, es común la apatía, es común todo lo negativo. Lo difícil es resistir. Recuerdo que un maestro, Giampiero Bucci, italiano, tuvimos la suerte de tener un maestro italiano en la facultad con doctorado de Roma. Nos decía, nosotros, bueno, con el acento italiano, nosotros somos cadetes, muchachos. Nuestro trabajo es resistir, estar en la línea del frente. Resistir. Como en la Primera Guerra Mundial, perdón, ya voy a cambiar el acento. Como en la Primera Guerra Mundial que están en las trincheras, Sí. nosotros estamos aguantando en las trincheras. No somos sargentos, no somos tenientes, no somos capitanes, no decidimos, pero sí resistimos. Y como filósofo, como humanista, perdón, como filósofos y como humanistas y educadores, si es que les interesa ser maestros y educar, nuestro trabajo es resistir. Muy bien, Edgar. Con esa idea cerramos. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a Eh, ti por invitarme. Sin duda, en un futuro, cuando hagamos algo, digo, eres el primero que entrevistamos aquí de Monterrey, entonces lo interesante es cuando hagamos algún evento o algo, pues claro que te invitaremos a ver si participas por ahí para que conozcas un poco más de miembros de la sociedad. Muchas gracias. Fue un gusto platicar contigo, fue un gusto escuchar los comentarios y las preguntas de los alumnos.
si me invitan, hago el espacio. Muchas gracias. Excelente. Igualmente, un gusto. Aprendimos bastante contigo. Yo con ustedes. Tengas un excelente día. Nos vemos a la próxima. Saludos.